Pues ahí teníamos esa campaña de cuidado al medio ambiente y ahora tenemos con nosotros al presidente de un colectivo que se encarga de cuidarnos y de cuidarnos bien. Estuvieron al pie del cañón durante toda la pandemia y siguen, aunque eso sí, con muchas reivindicaciones, porque la verdad es que la enfermería está no bien tratada como debería de estar, como sí en otros países. De hecho, tenemos mucha fuga de enfermeros a otros países de Europa, porque bueno, las condiciones de España, ahora nos hablará el presidente del Colegio de Enfermería de aquí de Málaga, de varias reivindicaciones que llevan ellos en la actualidad, pero José Miguel Carrasco ya está aquí, le damos la bienvenida. Buenas tardes, señor Carrasco, bienvenido. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Vamos a hablar, si le parece, de estas reivindicaciones que llevan ustedes en la actualidad, porque la verdad es que se les aplaudía mucho a las 8 de la tarde, pero ¿qué ha pasado ahora con los enfermeros? Bueno, pues hemos vuelto a la realidad anterior a la pandemia. Los números de contrataciones son las que son, la situación de los enfermeros es la que es, y bueno, pues existe una competencia nuevamente, no solo con países europeos, como decía anteriormente, por captar profesionales españoles, sino que las distintas comunidades siguen luchando y siguen peleando pues por adquirir profesionales de enfermería. Eso por un lado. Luego tenemos la reivindicación de convertirnos en profesionales ante la administración del nivel A1, como nos corresponde por nuestro título universitario, la implantación de la enfermería escolar, es decir, y el número de ratio de profesionales por ciudadano, que entendemos que, como ya sabemos, España es una de las más deficitarias en número de profesionales de enfermería, y que Andalucía, pues bueno, pues se mantiene a la cola, y entre ellos Málaga, por supuesto. La seguridad social, o sea, lo que es el sistema sanitario español, se supone que es de los mejores del mundo, ¿no? Y por eso mucha gente de Europa viene aquí a tratarse con profesionales, pero claro, estamos hablando de, por ejemplo, vamos a empezar hablando de el ratio, ¿no?, por número de ciudadanos. ¿Cuál es el ratio que tendría que corresponder a una ciudad como Málaga, por ejemplo, capital? ¿Y cuál es el ratio que tienen en la actualidad? ¿Cuál es la diferencia entre lo que tenía que ser la realidad y lo que es la realidad? La realidad es que queremos ser ciudadano europeo. Europa mantiene un ratio de profesionales de enfermería de 8 y pico, estamos en Europa, manejamos 8,50 y tantos, mientras que España está en 5 y pico y Andalucía está en los 3 y pico, próximo a los 4. Málaga junto a Granada se mantienen a la cola de Andalucía, y esa es la realidad. ¿Qué comunidades autónomas españolas mantienen un ratio europeo, por decirlo de alguna manera? Navarra y País Vasco son los únicos que han optado por mantener un número de profesionales de enfermería adecuado a esa situación, y que por lo tanto son los únicos que cumplen esa media europea. Nos gustaría que todo se hiciese extensivo al resto de España, pero que, como vemos, cada comunidad es completamente distinta, y Málaga, por desgracia, pues nos mantenemos por el número de ciudadanos que tenemos cada vez mayor y la población que tenemos cada vez más abultada, pues bueno, pues ese déficit de profesionales se hace cada vez más marcado. Es decir, acaba de decir que en Málaga tenemos como un 8,75 aproximadamente, ¿es el número que ha dicho? No. 3 y pico. Que eso traducido a la realidad, que es un enfermero por casi 4 pacientes. Calcule, nosotros ahora mismo como colegio, porque sabe perfectamente que la profesión de enfermería es una profesión colegiada. Lo sé bien porque, como le he dicho al presidente, mis dos cuñados, Enrique y Ana, como los del Super Disco Chino, son enfermeros. Pues requerimos de la colegiación para estar en activo, para ejercer la profesión. Ahora mismo en la provincia somos 9.300 enfermeros colegiados, es decir... Dicho así parece mucho. Parece mucho, pero si dividimos el número de ciudadanos que hay censado en la provincia de Málaga por esos profesionales, más toda la población flotante que tenemos en Málaga, pues nos encontramos la situación que nos encontramos. De hecho, yo desde que mis cuñados terminaron la carrera en el 2020 y en el 2021, pues me he enterado de cosas que hacen los enfermeros que yo no tenía ni idea de que ustedes se encargaban de ese tipo de cosas, porque la labor del enfermero empieza desde atender al paciente en lo que necesite, ¿no?, hasta la psicología con ellos y con la familia también. Nosotros, dentro del ámbito competencial, nos movemos en las 4 actividades asistenciales. La docencia, por supuesto, participamos en la docencia. La universidad tiene profesionales de enfermería para formar nuestros propios titulados. De hecho, tenemos catedráticos de enfermería, como no puede ser de otra manera, las mayores cotas de representación en el ámbito docente. Tenemos nuestra función de gestión, desgraciadamente limitada por esa consideración de la administración en continuar siendo profesionales de A2 en lugar de pasar al nivel A1. Yo sé que mal de mucho consuelo de tontos, pero los redactores estamos en algunas empresas igual que ustedes. Sí. Hablando con otros compañeros de otras profesiones, todo procede de aquellas antiguas profesiones que tenían 3 años de formación y que
con el cambio de la normativa europea cambiamos a la titulación de grado y por lo tanto todos tenemos el reconocimiento de grado, con independencia de que la administración lo ejecute o no lo ejecute en los distintos ámbitos. Como le decía, el ámbito asistencial es el más reconocido y en donde bueno, tenemos más profesionales practicando la actividad, y la investigación. No podemos olvidar que somos una profesión universitaria y que por lo tanto la investigación es algo que tiene que estar encima de la mesa y que todos tenemos que estar vinculados a ello. Esta situación tan, no sé si decir decadente o qué adjetivo ponerle, ¿no?, a la situación en la que se encuentran ahora por el ratio que nos estaba contando, ¿se está manifestando más ahora o esto es algo que vienen arrastrando desde hace décadas? ¿Cuándo ha sido el peor momento para la profesión de la enfermería? Pues la verdad es que si nos alejamos un poco de los números y nos alejamos más de la situación de contratación, ha habido épocas malas, sobre todo a principios de los años 90, en que muchos de los profesionales de enfermería de Málaga se marchaban a Canarias o se marchaban al extranjero. El mundo británico fue una oportunidad increíble por las condiciones laborales que ofrecía. Hoy ya no tanto, después del Brexit eso ha cambiado, pero eran situaciones difíciles. Hoy tenemos una situación después del COVID, como le decía anteriormente, en la cual hemos vuelto a la realidad previa, por un lado, y por otro esperamos que el otoño sea un otoño difícil porque terminan las contrataciones del verano, terminan las coberturas de las vacaciones y de todo, bueno, pues el disfrute del periodo estival que todos los profesionales tenemos derecho a disfrutar, y que por lo tanto no sé cómo se complicará la situación en otoño, pero entiendo que será un otoño difícil. ¿Y cómo lo van a afrontar? ¿A través de huelgas o tienen ya, no sé si se han reunido presidentes de diferentes colegios de enfermería de España? Bueno, en la organización de huelgas, si bien es cierto que las entidades colegiales podemos participar, podemos apoyarla, pero no es una reivindicación propia del colectivo en sí, de la profesión. Corresponde más bien al ámbito laboral, que son los agentes sociales, los agentes sindicales, los que organizan esta cuestión, pero que nunca está de más que nosotros lo hagamos por cuestiones profesionales. Ahora mismo nosotros la incidencia, cuando hablamos de número de profesionales, de contrataciones, lo centralizamos bien en mantener la seguridad del paciente y la calidad de los cuidados que prestamos. El número de profesionales de enfermería condiciona qué tipo de cuidados se están prestando al ciudadano y cuál es la seguridad que se está manteniendo con él. Hay estudios que dicen que el número de profesionales de enfermería redunda importantemente en la mortalidad y en la morbilidad de los pacientes. Por lo tanto, tener cada vez más profesionales de enfermería en ese ratio con el ciudadano revierte en prestar unos cuidados de calidad. Siempre pongo un ejemplo muy claro. Si en una planta tenemos 30 enfermos, no es lo mismo tener un profesional de enfermería para prestarle los cuidados que tener 2 o 3. Eso es algo muy sencillo de entender. Entiendo que es una profesión que conlleva mucha carga psicológica, por lo tanto no sé cómo están a la orden las bajas por este motivo en su profesión. Pues en cuanto a número de bajas no se lo puedo decir porque son datos propios del empleador y de la administración, y además son datos reservados. Pero sí decirle que es cierto que nosotros, una de nuestras reivindicaciones también es el que nos considere profesión de riesgo. ¿Por qué? Bueno, pues por ese, entre otros, la turnicidad, ese distanciamiento de la vida laboral y de la conciliación familiar, o el trato con determinados productos químicos, radiaciones y condicionantes que supone, bueno, pues una penosidad, y que pretendemos que en un futuro no muy lejano la administración nos considere, al igual que otras profesiones, nos considere profesión de riesgo. Es algo que venimos reivindicando y que, bueno, que es nuestro deseo que se consiga a la mayor brevedad posible. Usted lleva 3 años y medio como presidente del Colegio de Enfermería de Málaga, venía de ser secretario. ¿Por qué decidió formar parte de la Junta Directiva del colegio? Pues se le digo la verdad, cuando a mí me ofrecen formar parte de una candidatura como secretario, lo hace el presidente anterior, Juan Antonio Astorga, con quien nos une una excelente relación. Pues bueno, pues en ese contacto que teníamos profesional y personal, pues me ofrece el puesto. No sé si porque entendía que lo podía desempeñar bien, ojalá fuese así, pero la verdad es que acepté, me supuso un reto y acepté. Muchas veces digo, si hubiera sabido la cantidad de trabajo que supone el ámbito colegial, lo mismo me lo hubiera pensado. Pero no estoy descontento, estoy satisfecho porque estamos consiguiendo cosas para la profesión y estamos consiguiendo que la visibilidad de la profesión en la provincia de Málaga sea algo real y que por lo tanto el resultado de todo este tiempo es algo positivo. Claro, porque usted sigue en activo como enfermero. Yo sigo en activo como enfermero.
Yo trabajo en estos momentos, trabajo en la atención primaria, estoy en el Centro de Salud de Trinidad y hay quien se extraña de que continúe en activo. La administración no nos permite o no nos da ninguna opción para poder compatibilizar de una manera con más dedicación al ámbito colegial que al ámbito profesional. Es una reivindicación que también hemos hecho algunas veces, la posibilidad de tener cierta licencia o ciertos beneficios para ejercer el cargo de presidente, ya que somos una entidad, aunque somos una entidad pública en representación de una profesión, también tenemos un compromiso social y sobre todo la administración nos exige determinadas cuestiones o determinadas funciones de cara a esa administración. ¿Cómo vivió usted personalmente los meses o las semanas más duras de la pandemia? Yo la viví al principio. Al principio, la verdad, fue una época de incertidumbre, fue una época de desconocimiento. Yo en aquellos tiempos trabajaba en un servicio de urgencia hospitalario, adquirí el COVID en los primeros momentos, fueron momentos difíciles y fueron un momento de lucha. Fue un momento de lucha porque todos queríamos conseguir material, todos queríamos conseguir elementos de protección, todos intentábamos en nuestra pequeña medida conseguir que eso se hiciese realidad y muchas veces entre nosotros mismos nos dificultábamos el conseguir ese material por esa competencia que teníamos entre nosotros mismos. Es algo que siempre he puesto encima de la mesa, deberíamos de haber tenido más unión, deberíamos de haber participado más en conjunto y que hubiera sido un único agente el que gestionase sobre todo eso con los recursos que todos podíamos poner encima de la mesa, pero bueno, se hizo como se hizo, lo pudimos superar como lo hicimos, pero bueno, fue un momento difícil, de incertidumbre, de riesgo, de desconocimiento y que entiendo que bueno, que ya lo hemos asimilado. Las cifras de COVID en estos momentos han subido de alguna manera exponencialmente, pero bueno, ya lo vivimos de otra manera y lo vivimos con otra normalidad. ¿Y su familia cómo lo llevó? ¿Lo llegó a entender? El formar parte. El estar en activo en la época de COVID, al pie del cañón, en primera línea, en contacto con el contagio, las 24 horas del día, porque también, a ver, lo que veíamos en la tele, ¿no?, que mucha gente se tenía que quedar en residencias o apartados de su familia para protegerlos precisamente. Mi mujer es enfermera también. Es que le iba a preguntar a ver si, claro, que si es de la misma profesión se entiende mejor. Mi mujer es enfermera también y teníamos una doble dificultad. Teníamos la dificultad de proteger, como todos los profesionales, no solo de enfermería, sino no todos los profesionales sanitarios teníamos en ese momento. Teníamos que proteger a nuestras propias familias y además protegernos a nosotros mismos para poder continuar en la actividad profesional. Era un doble compromiso, pero que bueno, como veíamos, las medidas en principio fueron de alto nivel, las medidas se fueron relajando y adaptándolas a la realidad y bueno, pues estamos donde estamos. Pero bueno, yo lo sufrí en el doble sentido. Yo enfermero, mi mujer enfermera, familia con personas mayores y con menores, que por lo tanto era un riesgo desde todo punto de vista. ¿Se contagiaron a la vez? No, el primer momento me contagié yo solo, ninguno de mi casa se contagió. Y luego en la época ya de descenso de la pandemia se contagiaron todos. Vamos a hablar de algo más bonito, como es ese reconocimiento a los profesionales de la enfermería, porque cada año celebran los premios Enfermería de Málaga. Este año ha sido el 18 de agosto y se destacó a 2 entidades, ¿no? ¿Por qué estas entidades? Nosotros todos los años, desde anterior a la pandemia, con motivo de la feria, pues organizamos una comida en que los colegiados pueden estar presentes. Lo denominamos Día de Colegiados, parte del mandato anterior con el anterior presidente, y por darle un poco más de contenido creamos unos premios, los premios Enfermería de Málaga. Este año ha sido el premio Enfermería de Málaga 2023 y se lo hemos dado a la Facultad de Ciencias de la Salud. No hay que poner en valor la Facultad de Ciencias de la Salud, una facultad que está en Málaga y sobre todo está en un alto reconocimiento a nivel internacional, por lo tanto no hay que decir nada de ello. Lo único es decir que bueno, que la Facultad de Ciencias de la Salud no solamente imparte el grado de enfermería, imparte también el grado de fisioterapia, imparte el grado de podología e imparte el grado de terapeuta ocupacional. Y por otro lado al Ateneo de Málaga, una entidad que realiza una labor cultural desinteresada, interesantísima y que afecta a todos los ámbitos del orden cultural. Y bueno, entendíamos que estas 2 entidades pues eran dignas del reconocimiento durante este año. Todos los años
hemos dado 2 o 3 premios y bueno, y este año hemos entendido que estas 2 entidades serían las más indicadas, como así hemos entendido. Lo han reconocido no solamente la sociedad, los medios de comunicación como vosotros, sino incluso las propias entidades se han sentido muy agradecidas por ello y estamos muy contentos del premio entregado. Pues señor Carrasco, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por hablarnos un poquito más a fondo de la problemática a la que se enfrentan los enfermeros de España y de nuestra provincia más en concreto, y esperamos que sigan realizando su tarea para cuidar de todos nosotros, porque sin los enfermeros no podríamos vivir. Bueno, agradezco el cumplido y gracias a vosotros por invitarnos y por hacer que la profesión esté presente. Gracias. Pues nosotros...